premisas que hablan. Juan 12:24 dice lo siguiente: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto con él. Hay voces que no salen de la boca, pero que gritan desde la entrega de una persona a un propósito, a una meta, a una visión, a un sueño, el cual Dios establece con nosotros. Hay mensajes que no se escriben literalmente en la familia, hay mensajes que no se escriben con tinta, sino con lágrimas, con decisiones, con firmeza de tomar acciones, aun cuando ha tocado elegirlas por medio del dolor, aun cuando ha tocado elegirlas en momentos difíciles. Son mensajes que han marcado en nuestra generación, en nuestros hijos, en la gente que nosotros creemos o que nos sigue. Porque en este mundo donde la gente premia lo inmediato, lo que brilla, lo que rápidamente se consigue, algo que le da valor eterno o algo que tiene que llevar sacrificio, es muy poco buscado por la gente o es muy poco alabado aquello. Pero solo aquello que muere en realidad trae resultado. Hay una historia acerca de un misionero que se llama Jean Elliott, el cual tenía una vida cómoda, era un joven, tenía una carrera muy prometedora en Estados Unidos, un título universitario, hijo de familias con recursos. Pero un día Dios plantó una semilla en su corazón que lo desafió o que lo inquietó de alguna u otra manera a sacrificar y a entregar mucho más de lo que hasta ese momento le había entregado a Dios. Se convirtió en misionero, se convirtió en alguien que comenzó a ir a las naciones a llevar una palabra, pero en su corazón estaba insatisfecho y se convirtió en uno de los misioneros que marcó una referencia aquí en Ecuador, porque él llegó a este país en el año de 1948, cuando todavía Ecuador carecía de muchas cosas y había muchos pueblos indígenas que no habían escuchado el Evangelio. Y él llegó con un grupo de 4 amigos, con un corazón encendido, con una visión, con un sueño de ganarse a la tribu de los guaraní, predicarle el Evangelio, que ellos se convirtieran a Cristo. Llegaron a este país, el trabajo no fue fácil, comenzaron primero enviando aviones con recursos para tratar de conectar con ellos. La tribu de guaraní en ese tiempo era una tribu muy salvaje. Es más, el nombre guaraní significa salvaje, viene de ser gente salvaje, gente aguerrida. Era una tribu demasiado salvaje que no tenía conexión con la civilización que en ese tiempo había aquí en este país. Y ellos llegaron y que trataban de conectar con ellos, enviaban aviones para que pudieran traer recursos a ellos y hacer conexiones. Hicieron un mini campamento a la orilla de la playa y pudieron conectar con 2 personas de ellos, pero al momento, a la media hora de haber conectado, llegó el resto de la tribu y los mató. Murieron. Mucha gente dijo que habían muerto en vano, que habían sido asesinados por ignorantes. Algunos decían que todo lo que ellos realizaron fue un sacrificio plenamente en vano. Pero esa semilla de él, o una de los escritos que él tenía, porque este personaje, Jean, era un escritor, comenzó a meditar mucho acerca de la realidad de la vida, acerca del Evangelio, de la pasión que encendía el poder conocer verdaderamente a Jesús. Y escribió una frase en sus libros, en sus notas, y decía: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Porque él entendía que su vida no la podía retener, que en algún momento, de todas maneras, iba a morir. En algún momento eso iba a tener que partir, pero la salvación de un alma era algo que sí se podía perder. Entonces él escribió y dijo: no es tonto aquel que es capaz de sacrificar o de soltar aquello que no puede retener por ganar aquello que sí se puede perder. Esa escritura creó pasión en aquellos familiares, amigos, que toda la familia de Jean comenzó también a buscar a Dios. Y entonces cuando él murió, por causa de aquello, muchos hubieran soltado, muchos hubieran dejado que eso quedara ahí y nunca más pasara aquello. Pero la pasión que tenía ese hombre, la convicción que tenía ese hombre, la intención de su corazón, y cuando Dios te entrega un propósito, a pesar de lo que pueda pasar, Él nunca lo deja perder, encendió en el corazón de la esposa una llama que la llevó también a compartir el mismo evangelio con los mismos de la tribu. Ahora sí, esta mujer cuando llegó a ese lugar
comenzó a evangelizar a aquellos, también se los ganó, y aquellos que habían asesinado a su esposo, ahora eran los que predicaban de Cristo en esa tribu. Puede investigarla, no es una historia de la vida real. Se convirtió en un referente de los misioneros apasionados que comenzaron a ir a distintos lugares a predicar del evangelio, porque hoy nosotros en nuestras iglesias es fácil predicar, sales afuera, no es prohibido aquello. Pero hay misioneros en el mundo que están yendo a lugares donde nadie quiere entrar, donde hay guerra, donde hay conflicto. Ellos entienden algo claro, entienden el propósito de no poder retener algo que en algún momento a todo mundo se nos va a escapar. Porque la vida en algún momento a todo mundo se le va. Pero la salvación es algo que Dios anhela, que sea eterno en tu vida, que sea eterno para aquellos que tú amas. Y ellos sí se pueden perder. Esa salvación para aquellos que amas, para aquellos que comparten contigo, sí se puede perder. Eso sí es algo que podrías ganarte, pero que muchos a veces nos cuesta. Jim inspiró a su esposa, hizo un legado. Hay una película que habla sobre él, que se llama Punta de Lanza. Y Jesús nos enseñó este mismo principio cuando Él dijo, si un grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva frutos. No solo está hablando de una muerte física, en realidad está hablando a veces de nuestra muerte espiritual, orgulloso, de nuestra propia alma, de nuestros deseos carnales que a veces tenemos. Porque el reino no se construye con cosas que mueren, que perecen actualmente, las cosas que nosotros pensamos que es lo que necesitamos alcanzar. El reino se construye con cosas que perduran, que son eternas. Y solo aquello que se sabe sembrar en una tierra clara puede permanecer. Solo esos principios que Dios nos entrega son los que pueden hacer que se multiplique la verdad de Dios, el reino de Dios, la salvación de Dios en aquellos que nosotros amamos. Porque las decisiones más costosas nunca traen ovación. Cuando te tocó decidir por algo que costaba, es más, a veces no hay nadie que te esté dando la mano en esos momentos. No hay nadie presente. En las decisiones más difíciles de nuestra vida, no hay alguien presente. Pero Dios sí está viendo todo eso. Y cuando tú estás decidiendo por algo que es correcto, por algo que es verdadero, estás dejando una huella que marca para una nueva generación. Cuando tú tienes un propósito claro y entiendes que el propósito que Dios tiene con tu vida, contigo, y tú caminas en pos de ese propósito, aunque te toque tomar decisiones a veces difíciles, las marcas del sacrificio van a predicar mucho más que tus propias palabras. Y aunque tú no digas nada, el espíritu que está en ti, que mora en ti, por causa de que cuando nadie te vio, supiste sacrificar, va a inspirar a la otra generación que viene detrás tuyo. Por eso es la importancia de poder entender que aún cuando nosotros partamos de esta tierra, o aún cuando nadie te vea, o aún cuando las cosas, el fuego de todo lo que hemos hecho parezca cenizas, hablará todavía del propósito y del legado que Dios estableció sobre nuestra vida. El cielo escucha el eco de todo lo que tú entregas y responde con una cosecha. Todo lo que tú estás dispuesto a sacrificar, el cielo lo está viendo como una siembra. Y la respuesta de Dios siempre va a ser una cosecha aquello. Así que nunca creas que aquello que le entregaste a Dios fue en vano. Tenía un propósito, tenía un destino. Siempre va a tener un propósito y un destino. Y cuando tú entiendes eso, no te va a costar poder caminar en pos de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entender eso es la parte esencial de la vida. Nada aquello que está vivo, puede llevar frutos. Todo lo que muere produce frutos. Voy a explicar un poco acerca de la analogía que Dios hace acerca de la semilla. Y creo que todo el mundo estudió, ciencias naturales en las escuelas, y te enseñaron acerca de la semilla y cómo la muerte de la semilla produce una planta, o cómo se reproduce, en otras palabras, las plantas. Porque una semilla tiene que enterrarse a lo más profundo y según la profundidad de su semilla, ¿sí o no? Mi querida, ¿cómo? Eso mismo. Según la profundidad de la semilla y el agua que se le echa a esa semilla, esa planta va a crecer. Y hay semillas que a veces se tienen que enterrar con mayor profundidad, hay otras que se entierran con menos profundidad, pero según la semilla que tú tienes, según el propósito que Dios te ha entregado, es como vas a tener que enterrar esa semilla. Pregúntate tú si el propósito que Dios te entregó es pequeño o es grande. Porque el propósito que Dios le dio a cada uno de nosotros no es pequeño. Tú podrás verlo pequeño y a veces insignificante, pero una sola acción puede cambiar mucho. Todo aquello que tú haces
sin morir a tu comodidad, sin enterrar eso, siempre va a terminar solo y aislado, sin dar frutos. Porque solo aquello que quita eso es lo que da fruto. Entender eso es muy importante porque escribían estos días, ayer, y explicaba que muchos de nosotros corremos hacia los reflectores, hacia lo importante o lo que nosotros llamamos importante, hacia las posiciones. Corremos a esos lugares, queremos aquello porque nos incomoda la intimidad de nuestra casa, la intimidad de nuestra vida. Y quieres ser de renombre, llegar a tener el mayor título porque te incomoda ser el hijo de tu papá. Te incomoda vivir en el barrio en el que vives. Y estás corriendo detrás de los reflectores porque no amas la vida que hoy tú tienes. Ahora, no es acomodarte a aquello, pero es entender que aún tu vida, lo que hoy tienes, tiene un propósito. Y cuando tú aprendes a amar tu vida privada, podrás despertarte y salir hacia la vida pública. Pero aquel que está corriendo detrás de una vida pública jamás aprendió a amar su vida privada. Aquel que viene buscando posiciones no entiende el propósito de su posición. Por aquel que quiere convertirse en el mayor líder y decir yo quiero ser el líder de aquello, no entiende el propósito de esa posición. Quiere correr pensando que algo va a cambiar con su vida al llegar a ese momento. Pero es que si tu vida íntima no ha cambiado, no ha sido transformado, nada va a generar en la vida pública. Nada va a crear en aquello. Entonces, entender eso es trascendental para poder marcar en una nueva generación, en nuestro grupo de amistad, en nuestra casa, en nuestra empresa, algo diferente. La historia de Eliseo, porque esta historia es muy impactante porque habla acerca de posiciones, habla acerca de generaciones, habla acerca de mantos, habla acerca de propósitos. Elías, Eliseo y una tercera generación que no tiene nombre, hablan, cuando tú las lees con esa meditación, tú puedes entender que en ella hay legado, hay propósito, hay una visión clara acerca de lo que quería hacer. Porque la historia comienza con un Elías, usado por Dios, profeta, traído desde la oscuridad de un pueblo desconocido, el cual significaba un lugar de ruina, el nombre donde Elías llegó. Pero Elías se convierte en un mentor para un Eliseo, el cual en el escenario de Eliseo, o viendo la historia de Eliseo, tú puedes ver que todo el escenario de él fue una vida entregada al servicio con una convicción clara del propósito de lo que Dios quería hacer con su vida. Él no buscaba fama porque él ya tenía dinero y recursos. Es más, él se negó a aquello, murió a sus comodidades, a los principios o a las cosas básicas que él tenía en su vida o los lujos que tenía para comenzar a seguir a un hombre al cual lo llamaban hasta loco. Pero porque entendía que en ese hombre había un propósito para Israel y para marcar una generación diferente. Porque estaba cansado de ver a un pueblo que decía que amaba a Dios y en vez de buscar a Dios, iban detrás de los dioses. Entonces su corazón dijo, yo necesito negarme a mí mismo y comenzar a caminar. Porque muchos de nosotros a veces estamos cansados de cómo nuestra familia está. Estás cansado de que tu hijo sea rebelde, estás cansado de que tu casa no prospere, no avance, pero tú no estás dispuesto a sacrificarte para ser el primero que marque el ejemplo de lo que es servicio, de lo que es entrega, de lo que es disposición, de lo que es negarse a la voluntad, de lo que es morir al ego. No quieres ser el primero en hacerlo, anhelas ver ese fruto, pero sin buscar el sacrificio. Anhelas el sueño que tienes, pero no estás dispuesto a caminar por ese proceso de llegar a ese sueño. Entonces Elías marca aquello. Fue una persona en obediencia que caminó con él y aún de muerto sus huesos hablaban todavía. Porque Eliseo estaba en ese escenario, Elías toma el manto, comienza a caminar con el propósito claro. A Eliseo no lo convencían las posiciones, los recursos, la riqueza. Él no estaba detrás de eso, él tenía claro el propósito de lo que Dios quería hacer a través del manto que le había entregado o la autoridad que le había entregado. Y estaba dispuesto a sacrificar todo, porque se le aparece un Naamán, un general con riquezas y oro, pero el manto que Dios le había entregado a Eliseo era para poder sanar el pueblo de Israel, era para poder restaurar, para provocar milagros, para hacer que la gente conociera al Dios real, al Dios vivo. Y se le aparece Naamán y le dice, pídeme lo que quieras, pero sáname. Y él le dijo, no te preocupes, no quiero nada tuyo.
porque entiendo yo el propósito de mi manto. No quiero nada tuyo, lo que tú me vayas a dar, ve y entrégalo a Dios, haz otra cosa con sacrificio. Yo no quiero eso, porque yo entiendo lo que tengo que hacer. Sanó a esa persona, fue un ejemplo acerca de la integridad de lo que Dios había puesto sobre su vida. Pero en el escenario de Segunda de Reyes 13:21, cuando Eliseo ya había muerto, cuando ya Eliseo estaba enterrado y solamente, ni siquiera el cuerpo de Eliseo estaba, sino los huesos nada más de él, dice la historia que había guerra en Israel de nuevo y había un muchacho el cual había sido asesinado por el campamento enemigo, y ese muchacho cayó en la tumba donde estaba Eliseo, y al momento que tocó los huesos de Eliseo recobró vida y se fue otra vez corriendo. Por eso yo dije la otra vez que la primera resurrección, o bueno, la segunda en realidad, que tú ves en la Biblia, fue a través de unos huesos, de alguien que ya estaba muerto, pero que había dejado una semilla de fe, de integridad, de pasión, de búsqueda, con un propósito claro, de restaurar una nación. Tenía un propósito en su corazón, anhelaba ver de verdad a Dios haciendo milagros. Había muerto su propio ego, a sus afanes, a sus riquezas o a buscar la fama. Él no estaba detrás de los reflectores porque él amaba su vida íntima para con Dios. Y ese hombre no murió en vano. Su sacrificio marcó el camino para una nueva generación que venía detrás de él. Pregúntate tú, ¿qué estás marcando para una nueva generación? Porque necesitas comprender tu propósito para poder levantarte todas las mañanas y decir, tengo ganas de vivir. ¿Qué estás dejando para la otra generación? ¿De verdad te estás levantando con un corazón el deseo de querer restaurar un matrimonio, de que tus hijos caminen, de que el vecino que está al lado, el sector que está al lado tuyo cambie? Tienes un propósito, tu vida tiene un propósito de qué hacer. Y de verdad cuando llegas acá con Dios, estás dispuesto a sacrificar para que Dios te use como Él anhela hacer con tu vida. De verdad aquello que le pides a Dios, está dispuesto a decir, sí, yo estoy dispuesto a morir, a negar a mi orgullo, a negar a mi ego para verte a ti haciendo milagros conmigo, haciendo milagros con mi vida. Porque lo que les decía hace un momento, porque lo que muere por propósito no desaparece, se siembra, y el cielo no olvida aquello que se sembró en lo secreto, en la intimidad y con un propósito. No muere, se reproduce aun cuando tú no estés presente. Porque lo que Dios te entrega con una palabra para que tú lo hagas, no viene desde el corazón de algo normal, cotidiano, que pasa en nuestra vida. Viene de algo eterno que ocurre en nuestro corazón, que ocurre en nuestra alma, que se conecta con Dios. Es algo eterno, y la palabra dice que lo que Dios suelta y lo que Dios declara sobre una nación, ese espíritu o esa palabra que Dios soltó ronda la tierra hasta encontrar el cumplimiento de aquello. O sea que si Dios te prometió algo, no tengas miedo a sacrificarte, porque hay un propósito en aquello. Sí duele, no digo que no duele, sí incomoda y molesta, nada es fácil en aquello, porque el que busca facilidad, que encontrando un propósito fácil, nunca lo va a encontrar. Necesitas negarte a ti mismo para poder alcanzar eso, porque todo lo que muere, porque no todo lo que muere o lo que se entrega se pierde, pero cuando tú entregas en desobediencia o cuando tú pierdes algo en desobediencia, eso se pudre y perece. Pero cuando tú entregas algo en obediencia a Dios, eso da frutos. Es diferente seguir a Dios con obediencia a seguir a Dios con desobediencia. Tu obediencia tiene que llevarte, o lo que tú hagas morir, tiene que morir por medio de la obediencia al propósito que Dios tiene con tu vida, a aquello que Dios quiere hacer contigo. Cuando tú le das una dirección a aquello, cuando aquello tiene obediencia, la pérdida se convierte en una semilla, el dolor en una dirección, y la renuncia es una herencia que tú le das a los demás. Porque provoca algo, crea algo. Es importante entonces poder comprender que la derrota a veces se puede convertir en una gran siembra cuando lo estás haciendo en obediencia. A muchos de nosotros nos ha costado algunas cosas. Ofrendas que hemos dado, decisiones que nos han tocado tomar. Y nos ha costado, nos ha dolido. Pero antes de yo conocer a Jesús, tenía un sueño en mi corazón. Yo quería ser piloto de las Fuerzas Armadas. Quería pilotear avión y irme a la guerra. Entonces. Como era medio ciego, me hicieron una prueba y yo cuando mantengo
la vista enfocada en un solo lugar por mucho tiempo, comienza a llorarme los ojos. Yo no podía entonces ser piloto. Entonces igual me inscribí a las Fuerzas Armadas. Y fui a probar, primero en la Marina, a probar la Marina. Fuimos a aquello, mi corazón estaba en irnos allá, con un amigo, le metíamos fuerza, hicimos cursos. Ahí comencé a conocer la iglesia también. Justo cuando comencé en ese curso, llegué a la iglesia y yo tenía en mi corazón el deseo de quererme ir a la Marina. Y dije, yo me voy a hacer marino. Veía la vida más fácil, yo decía. Obviamente ahorita está un relajo. Pero en ese tiempo yo decía sueldo seguro, ¿cómo se llaman? Regalías, todo lo que te ofrecía la Marina y todo lo demás. Y yo decía, yo quiero ser marino. Fui, hice el curso, mi mamá y mi papá invirtieron en mí. Ya te apoyábamos. La inversión era poca, casi como 1,000 y pico que se gastaba en aquello. Entre cursos, entre lo que pagabas y las cosas que te pedían en examen y todo lo demás. A la mitad del curso, ya Dios me venía inquietando en mi corazón. Y me llamaba para hacer algo más grande. Decía, quiero convertirte en un líder. El pastor oraba por nosotros y decía, vas a ser un gran líder. Y yo decía, pero yo quiero ser marino, digamos que voy a ser marino. Vas a ser un gran líder, Dios te va a usar. Fuimos a un encuentro y nos ministraron en ese encuentro, me acuerdo. Ahí fuimos nosotros a recibir. Y a la mitad ya Dios me venía inquietando y me decía, yo te quiero en mis filas. Y yo, pero yo me quiero ir a la Marina, también puedo servirte allá. Yo decía, hay pastores en la Marina también. Es más, hay cristianos en la Marina. Y sí hay, de verdad. Y yo decía, allá tengo que ir yo quiero ir allá. Y uno comienza en esas negociaciones con Dios a decirle, yo voy, no te preocupes, allá también te voy a servir, allá también puedo hacerlo. En este lugar, porque uno quiere negociar con Dios cuando tiene un propósito. Uno quiere decir, pero también puedo hacer esto, no te preocupes, esto también puedo hacerlo y hacemos las dos. Pero a veces, cuando Dios tiene un propósito grande o quiere hacer algo más con tu vida, te va a quitar algunas cosas para irte haciendo crecer en el propósito de lo que Él quiere con tu vida. Porque esto es claro, no siempre los sueños que tenemos es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. No siempre. A veces el sueño que tú tienes no es el propósito que Dios quiere para tu vida. Es lo que ha nacido en tu corazón. Pero por eso recalco, eso puede ser pasajero. Pero lo que Dios permanece en tu corazón tiene un propósito eterno. Yo me acuerdo que comenzamos aquello, a la mitad ya Dios me venía hablando. Pasé la primera prueba, a la segunda prueba yo estaba negociando con Dios y por honra a mis padres, pues no, porque ya no solamente era yo, mi papá había invertido, entonces yo decía, Señor, pero si no paso esta prueba es tu voluntad que yo me quede. Si me quedo en esta prueba es tu voluntad que me quede. Y todos saben acá, ahí está el hermano José, esto no es un secreto escondido. Pero mucha de la gente que a veces entra a la Marina tiene conexiones, tiene gente que lo apoya desde adentro. Son pocos los que entran sin una conexión, sin nada, directo a la Marina. Yo no tenía nadie que me ayudara. Yo estaba solo, probando solo, haciendo las cosas solo, las pruebas físicas solo. Es más, en las pruebas médicas yo dije, me voy a quedar porque también tenía un problema en la columna. Yo dije, por esa prueba me deja. Entonces yo ya estaba en mi mente diciendo, Señor, si me quedo es tu voluntad. Y si paso porque tú quieres que me vaya. Ya estaba yo que le ponía a Dios trabas. Pasé la primera prueba, pasé la prueba médica. La física, yo pensé, no la voy a pasar porque tenía que nadar 30 metros, si no me equivoco, y tenía que hacer como 50 abdominales. En las otras yo decía, todo bien, pero en las abdominales yo decía, no, ya no queda. Es más, hice 25, no me acuerdo, no hice las 50, hice como 25. Yo dije, ya me quedé, ya. Pero tenía un pana, yo ya no quería ni revisar, porque yo decía, si reviso... Mi corazón va a estar como que, mira ya, si vas. Y Dios ya estaba que me inquietaba en mí, que me quedara. Entonces yo no quería ni revisar, pero como había hecho el curso con un pana, él estaba atrás mío y me decía, revisaste, ya pasamos, mira. Entonces digo, no he revisado, revisa, me dice. Y me dice, ya voy a tu casa, ya revisamos juntos, me dice. Me caí en la casa, yo esperándole lo demás. Él revisa, él no había pasado. Y yo dije, tampoco pasé. Y dije, chuta. Te quedaste, le dije yo. Y voy y reviso yo, y yo se había pasado. Había pasado todas las pruebas, todas.
todas. Yo tenía que presentarme después de esa prueba, una semana más y ya entrar al curso. O sea, ya adentro, comenzar a hacer el curso ya con ellos y todo lo demás. Ya tenía que entrar, ya no necesitaba hacer otra prueba, ya había pasado, estaba aprobado para entrar al curso. Entonces viene esa voz de Dios a mi corazón en la que me habló. Yo lo estoy contando ahorita con ustedes, pero en ese momento yo lloraba, pues, ¿no? Ya ahorita veo el propósito de Dios, amo lo que Dios está haciendo con nosotros, amo lo que ha hecho en mi casa, con mi familia, amo esas cosas que Dios ha hecho con la iglesia y cómo me ha hecho crecer en la iglesia. Pero en ese momento yo no era ningún líder, porque yo estaba como cualquiera de nosotros aquí sentado escuchando un mensaje domingo a domingo, nada más con el pastor. No tenía ni una posición, ni una necesidad de decir, es que si me voy, después, ¿con quién dejo encargada esta área? No. Pero Dios me estaba inquietando y ese día yo le dije al pastor, el día que me tocaba como a las 2 semanas, ¿puedo quedarme en la iglesia? Le dije, ya tenía un poquito más de confianza con él. Le digo, ¿puedo quedarme en la iglesia haciendo una vigilia? Le digo. Y me dice, sí, ¿por qué vas a vigilar? Hay un grupo porque, no, yo le dije, es por algo personal. ¿Está enferma tu mamá? Me decía, me nombró todas las cosas. No, le digo, algo personal nomás. Él no sabía que yo estaba entre esa lucha de quedarme o irme, porque yo no le había dicho. Obvio, si yo le decía al pastor me iba a decir, mijo, que sea la voluntad de Dios, pues. Si Dios le está hablando, dale caso. Yo todavía quería ir a hacer ese último intento ahí. Y ahí le lloré a Dios. Y le dije, mira, Señor, yo me quiero ir. Y no solamente por mí, ahora me quiero ir también por honra a mis padres. Porque mi papá y mi mamá han invertido en eso. Pero si no es tu voluntad, entonces ayúdame a decidir quedarme. No le voy a decir que pasó algo grandioso y para un fuego y lo demás. Simplemente tomé la decisión. Antes de eso, mientras estaba en la vigilia, leí, porque algunas veces dicen, Dios me habló, tuve una visión y esto pasó y lo demás. No. Oré toda la noche, antes de ya terminar, irme a mi casa, yo digo, voy a abrir la Biblia. Y leí un pasaje que hablaba acerca de la entrega. Leí justamente cuando Dios le dice, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Pero si no, que se haga tu voluntad. Yo lo había leído, lo he escuchado muchas veces y lo demás. Usted sabe que ya uno a veces la Biblia se la ha leído y hay versículos que tú ya los conoces. Pero es diferente cuando Dios te quiere hablar con ese versículo. Y me quebró en ese momento. Ya, me quedo. Ya no oro más, me fui a mi casa. Me fui a dormir, me quedé. Busqué el propósito de Dios. Hoy entiendo que si yo me hubiera ido en mis razones, algunas cosas hubiera perdido, que hoy he encontrado que son más eternas que a veces que los sueños que nosotros teníamos. ¿Y por qué le explico esto? Porque aún Dios, aún Jesús entendió algo. El sueño de Jesús no era morir en la cruz. Por eso a veces el sueño o el propósito, se convierte en algo más grande que nuestro propio sueño, porque cuesta más, pesa más. Caminar hacia ese propósito es difícil, no es fácil. Pero el propósito te puede impulsar al sueño, pero no al revés. El sueño no te puede impulsar al propósito. Es el propósito que te impulsa a ese sueño que Dios tiene. Porque, ¿cuál era el sueño de Jesús? Si tú lees la Biblia, el sueño de Jesús fue uno. Juan 17:24 se lo dijo: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. El sueño de Jesús era que la humanidad caminara con Él, fuera donde Él estaba, siguiera donde Él estaba. Tenía un sueño Jesús, que tú y yo seamos salvos, lo conociéramos, tendríamos una vida de gozo, de libertad juntamente con Él. Pero el propósito de Él era morir. Y para alcanzar ese sueño tenía que morir primero. Tenía un sueño en su corazón. Por eso que yo desafío a aquellos que tienen un sueño en su corazón a entender que Dios tuvo que abrazar el propio propósito de Él, aunque le dolía, que era morir, para poder ver el cumplimiento del sueño que Él tenía, que era que tú y yo pudiéramos caminar de la mano de Él. Porque si Él no muere, ninguno de nosotros tuviera la integridad, la santidad o la libertad de poderse acercar a la santidad de Él, a la gracia de Él. Ninguno de nosotros tiene eso, ninguno, aún actualmente nosotros no tenemos eso. Ninguno de nosotros puede decir con libertad: yo soy limpio de todo pecado y me puedo acercar a Dios sin buscar a Jesús porque estoy santo. Ninguno de nosotros podría hacer aquello, pero la muerte de Él nos daba
una excusa o nos daba un permiso a nosotros de acercarnos a la gracia. Nos justificaba. Entonces, si el sueño de él era alcanzar aquello, tenía que comprender su propósito y abrazar su propósito. Ayer predicábamos en un grupo de amistad y les explicaba esto. No es lo mismo que tú quieras una casa para presumir a que tú quieras una casa para que tu familia tenga un lugar donde descansar, con paz. Porque si tú le dices a Dios, Señor, yo quiero una casa grande para mi vida, será tu sueño, pero yo te voy a decir ya el propósito del sacrificio. Y Dios no cumple capricho, Dios cumple propósitos en nuestra vida. Entonces, cuando tú tienes un propósito claro en lo que quieres alcanzar, ¿por qué te digo que necesitas tener un propósito claro? Porque en el camino de alcanzar ese sueño, de alcanzar aquello, el sacrificio siempre va a estar delante tuyo. Siempre vas a tener que transitar por la vía del sacrificio para poder llegar a aquello. Y el problema es que cuando tú no tienes el propósito claro, tú te puedes perder. Hay gente que ha alcanzado a tener la gran casa, pero perdió la familia en el camino. Entonces, no entendió su propósito. Porque si él sabía cuál era su propósito, que era que su familia descansara en esa casa, ¿por qué la perdió? ¿Por qué perdió aquello? Cuando no hay una convicción clara, difícilmente tú vas a poder alcanzar el propósito claro de tu corazón, de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Los sueños son lo que anhelas recibir. El propósito es lo que estés dispuesto a dar. Y si quieres ver el cielo abierto sobre tu vida, debes estar dispuesto a entregar tus sueños en el altar. Si de verdad tú quieres ver el propósito de Dios cumpliendo en tu vida, tienes que estar dispuesto a entregar los sueños en el altar. Decirle, Señor, al final del día, como dijo Pablo, mi vida no me pertenece, a ti te pertenece. Porque el propósito está por encima de los deseos personales, no se alimenta del placer, sino de la obediencia de hacer lo que Dios quiere hacer con tu vida. No siempre te hace feliz, pero sí siempre se vuelve eterno. El propósito a veces no nos hace feliz. A Jesús no lo hizo feliz ir a la cruz. O tú no lees en la Biblia que Jesús estaba contento diciéndole, Padre, gracias por esta que me has hecho caminar, transitar. Gracias por lo que me estás haciendo hacer. Es más, lloró Jesús, se quejó, estuvo enojado con Dios, estuvo estresado con Dios. Pero al final le dijo, Señor, si este es el propósito, que se haga tu voluntad y no la mía, y pueda haber aquello. Porque muchos quieren propósitos sin sacrificio, pero aquello no existe. El precio de lo eterno siempre va a ser la entrega personal. ¿Quieres vida eterna? Tienes que morir a tu yo personal. ¿Quieres un propósito eterno de parte de Dios para tu vida? Tienes que negarte a ti mismo, a tus propios sueños y entregárselos a Él. Es que no está mal soñar, porque tampoco le explicaba que hay un límite entre lo mediocre, entre el que sabe caminar en el propósito y en el afanado o el miedoso. Entre ambos hay una línea que es Jesús, el que te hace caminar hacia un propósito claro. Porque el mediocre se acomoda y dice, no necesito soñar, ahí me quedo toda la vida aquello. Y nada quiere hacer. El afanado, en cambio, al revés. Todo quiere hacer, todo quiere realizar rápido, sin tiempo, sin descanso, hacer rápido todo, perdiendo lo esencial por alcanzar aquellas metas que tiene. Pero el que tiene un propósito claro de parte de Dios, sabe caminar entre esa línea recta o esa línea del medio, entre no ser mediocre y entre no ser un afanado, sino saber disfrutar el camino por el cual está transitando. Saber disfrutar de lo que Dios está haciendo con su vida. Porque antes de que Dios te use de manera pública o te exponga, siempre Él primero va a matarte a ti en lo secreto. Te va a hacer llorar en lo secreto, te va a hacer arrepentirte de haberlo seguido. Y vas a decir, Señor, ¿por qué te conocí? Te hubiera conocido después de esto. ¿Por qué te conocí antes? Eso va a ser en tu corazón o en tu mente, porque en tu corazón va a haber una llama que va a arder y te va a decir, no camina, sigue. Pero en tu mente sí van a tener esos pensamientos humanos que a todo el mundo le pasa, nadie puede decir que no le ha pasado.
que no ha renegado contra Dios y le ha dicho a veces: Señor, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Pero por qué lo de aquí? ¿Pero por qué te estoy siguiendo? ¿Pero por qué Dios ofrenda? ¿Pero por qué di aquello? Mejor me hubiera quedado yo. Todos hemos renegado en algún momento en nuestro corazón, pero cuando hay pasión en tu corazón, cuando hay propósito claro en tu corazón, te hace caminar hacia aquello y tú dices: pero tengo que seguir, pero tengo que avanzar. Ya no importa, ya se perdió, ya se fue, ya no sé qué pase con eso. Yo tengo que seguir, tengo que avanzar. Eso provoca en realidad un corazón que sabe negarse a sí mismo, porque el fuego de Dios no destruye, sino más bien hace que te entregues al propósito de Él. El fuego de Dios no viene para destruir tu vida, viene para transformarla y guiarla hacia el propósito. Porque cuando tú entras en esa transformación, o tu vida se convierte en una semilla, en un mensaje, en un legado para las próximas generaciones, para tus hijos, para tus empresas, para tu negocio, se convierte aquello cuando tú sabes negarte en el propósito de aquello. Y esta semana o hoy se celebra el Día del Padre y muchos papás hacen eso constantemente. Te toca negarte a ti mismo por el propósito que tienes con tu familia. Algunos dejaron sueños, dejaron muchas cosas por el propósito que tenías en tu casa, el que tenías que cumplir, porque recalco, el sueño es lo que tú anhelas, pero el propósito es lo que tienes que hacer. Tú anhelas ser usado por Dios, pero lo que tienes que hacer es servir. Tú anhelas tener la mayor empresa, ser rico, millonario, con fama y fortuna, dijo alguien. Pero lo que tienes que hacer es ser disciplinado, formarte, educado, compartir, no ser avaro. Tu propósito es llegar a aquello, hacer eso. Tus sueños son lo que tú quieres alcanzar, a lo que tú quieres llegar. Y muchos papitos terminaron dejando sus sueños personales por el propósito que tenían de hacer crecer una familia, de lo que tenían que hacer, de lo que tenían que realizar. Eso no se convierte en una pérdida, siempre se va a convertir en una semilla, en un mensaje, en un legado para tus hijos, para tu generación. No pienses que lo que hoy haces de manera correcta o lo que estás sacrificando en lo secreto, donde nadie te ve, no va a tener resultado. Todo aquello que se hace en obediencia a Dios tiene un resultado, tiene un fruto, no queda muerto. Tiene una victoria, alcanza generaciones. Entonces no te puedes cansar, como dice la Biblia, de hacer lo bueno. No puedes negarte a aquello, tienes que mantenerte en aquello, porque tus cenizas pueden parecer señal de derrota, pero en Dios son el testimonio de lo que Dios puede hacer con nuestra vida. Para el infierno, tu sacrificio, tu renuncia, parece muerte, pero para el cielo es ganancia, es crecimiento en el reino. No le puedo decir a usted otra cosa que no esté en la Biblia, que Jesús lo hizo. Él se entregó por amor al propósito que tenía. Y Dios dijo esto, porque nos encanta la parte en la que Dios nos usa con unción, ¿no? Y ahí leemos cuando Dios dice: mayores cosas que las que yo hice ustedes harán. Entonces tú dices: si Dios hizo caminar un paralítico, yo le hago sacar 2 piernas. Si Dios hizo que alguien recobrara la vista, yo le coloco nuevos ojos y color verde. Gato lo hago. Porque eso dice la Biblia: mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haríamos. Sí, pero no solamente habla de eso. Porque, Jesús llegó a ese punto por causa de su sacrificio. Ahora te pregunto, ¿tú estás dispuesto a ir a 2 cruces a morir? Ninguno de nosotros. Ya, quitemos la cruz, porque tú dirías: pero esas cosas no ocurren en esta temporada. ¿Estás dispuesto a perdonar al que está lastimado? O sea, tú quieres ir a orar que salga una pierna, pero a aquel que te ofendió tú no lo quieres perdonar, porque te lastimó el ego, dice, o porque me habló. Y las justificaciones nuestras a veces son sencillas, rápidas. Es que tocó el manto que tengo. ¿Acaso a Jesús no le tocaron el manto? Es más, Jesús es el dueño de los mantos, es el dueño del universo. Y Él estaba en la cruz siendo pisoteado, insultado, ignorado por muchos de nosotros. Y Él no se bajó diciendo: me están tocando el manto. Es más, Él era el ungido de Dios. Ahora, por eso te pregunto: ¿estás dispuesto a hacer mayores cosas de las que Él hizo? ¿Quieres hacer mayores cosas de las que Él hizo? Pues está dispuesto a morir como Él murió, a negarte a ti mismo. Cuando de verdad estemos dispuestos a eso, nosotros vamos a ver a Dios usándonos de manera poderosa a través de su unción. Y ya lo expliqué, creo que la semana antepasada o la pasada, que la unción no solamente es para la iglesia.
La unción sirve para poner negocios, la unción sirve para tener una buena familia, la unción sirve para ser el mejor estudiante. Necesitas la unción de parte de Dios. Convertirte en alguien que porte la unción de Dios, no solamente para el ministerio o para hacer algo acá, no, allá afuera también te necesitan. Allá afuera necesitamos un buen médico, un buen conductor de canales de televisión, necesitamos buenos cineastas, necesitamos gente, un buen presidente necesitamos. Pero para eso se necesita la unción de parte de Dios que quiebre la mentalidad que a veces nosotros vemos por generaciones acumulado en nosotros. Necesitas la unción de parte de Dios, pero para llegar a esa unción necesitas negarte, necesitas sacrificar, necesitas terminar esa comodidad que tú tienes, negarte a tu yo para que Dios te pueda usar de la manera en que Él anhela usarte. Porque no es como tú quieres que Dios te use, que Dios quiere que me use de esta manera, no, es como Él quiere usar tu vida. Eso es negación a aquello. Porque el propósito te hace morir, pero también te hace trascender sobre el tiempo. El propósito siempre exige un precio. No se trata de lograr algo, sino de entregar lo que tienes por completo. Esto es claro, por eso recalco acerca del propósito. No es que logre algo, no es que haga algo, no es que haga lo mayor que pueda. Es entregarlo todo en lo que Dios te ha mandado a hacer o en lo que estás haciendo. Eso demanda el propósito siempre en nuestra vida. Porque no es que yo digo, hoy que yo hice bastante hoy día. Te pregunto, ¿lo diste todo? Porque si tú dices, no, hice bastante, pero no lo di todo, aún falta algo que dar por ese propósito. Eso te lleva al propósito a hacer que tu ceniza se convierta en alguien que marca algo. Porque cuando hay un deseo en tu corazón, esa entrega, esa obediencia nunca va a ser en vano, sino más bien tiene un resultado que va a marcar a muchas personas. Un ejemplo claro de esto, un personaje en Estados Unidos llamado Howard School, en inglés ya viene, es que Delia me está enseñando por si acaso, ¿no? Si hablo mal mi inglés es culpa de Delia. Howard School, el hombre detrás del éxito de todo Starbucks, ¿verdad? ¿Viste? El hombre detrás del éxito de Starbucks era una persona, era un niño pobre en los barrios de Brooklyn. Vivió viendo a su padre sufrir como un trabajador sin seguro, sin economía a veces y sin una estabilidad. Siempre vivió que no tenía ni estabilidad ni seguro en su trabajo. Entonces él un día juró construir una empresa la cual brindara a sus trabajadores un estilo diferente o un referente acerca de cómo poder guiar a tus trabajadores, a tus empleados. Renunció a sus propios sueños, a sus comodidades. Incluso él tenía un negocio antes de Starbucks, al cual también se negó por causa de comenzar a desarrollar el propósito que él tenía en su corazón, de construir una empresa que le diera dignidad a los trabajadores, que le diera dignidad a la vida humana. El propósito de él no era vender café. El propósito de Starbucks era darle una dignidad al humano en los trabajos. Era marcar un referente, era transformar la experiencia laboral que tenían muchas personas. Él tenía un propósito en su corazón, por lo cual se convirtió en uno de los cafés más cotizados en todo a nivel mundial. Él no tenía el sueño de vender café. Él no quería vender café, no era su sueño, no era el propósito, por decirlo así, que él tenía. Su propósito era cambiar la forma en la que la gente tenía a sus trabajadores. Porque él había visto a su padre toda la vida sufrir, siendo un trabajador sin seguro, sin estabilidad, explotado todo el siempre. Entonces él dijo, no, yo voy a poner una empresa que sea de referencia para los demás. Y literalmente la empresa se convirtió en un referente de muchas otras empresas de cómo criar o cómo cuidar, a sus trabajadores. Porque reventó. Es más, aquí lo conversamos el otro día, una cadena de negocios de comida aquí en Ecuador, la cual por causa de que ha tratado bien a sus trabajadores ha crecido, ha explotado, ha avanzado. Está marcando un referente. La gente no conoce esa cadena, en especial los que trabajan en ámbitos de querer poner un negocio, de querer emprender, de querer hacer algo, no conocen esa cadena de comida por la comida que venden, sino más bien por el trato de que tiene el gerente o el dueño de la empresa con sus trabajadores.
y la reconocen por eso y comienzan a admirar aquello. El negocio que tiene y cómo lo maneja de manera excelente es lo que muchos empresarios que también están poniendo ese mismo tipo de cadena están copiando, están guiándose. Pero eso demanda sacrificio. Eso demanda de alguien que tuvo que entregarse y decir, ¿sabes qué? Me voy a negar a ser el gran jefe, a ser el mayor. No, voy a comenzar a enseñarle a ellos con un propósito claro de que hay dignidad en el que trabaja, de que se puede cuidar a aquel que tú tienes como empleado tuyo. Los ministerios, las familias y las generaciones necesitan personas que estén dispuestas a morir a sí mismos para que alguien más viva. Mayores cosas que las que Jesús hizo haríamos, ¿no? Él estuvo dispuesto a morir a sí mismo para que tú y yo viviéramos. Pregúntate tú, ¿estás dispuesto a morir para que tus hijos vivan? ¿Estás dispuesto a morir para que la gente que trabaja en tu empresa, porque tú no tienes que estar dispuesto a morir para tener más plata, para que la gente que trabaja contigo tenga una dignidad? ¿Estás dispuesto a morir en tu ministerio, en tus acciones, en todo lo demás, para que el grupo de amistad que tienes, el ministerio que tienes, comience a crecer? Pregúntate si estás dispuesto de verdad a hacer aquello. Porque si no estás dispuesto a morir, tu semilla nunca va a sembrarse y no va a tener un propósito. El propósito te mata, pero no te destruye. Porque te mata a ti mismo, pero le da vida a otros. Te quita algo, pero te entrega algo eterno. Pregúntese, ¿cuál es su propósito? ¿Quiere que le diga? Servir. Porque el propósito es lo que usted tiene que hacer sentado aquí en la iglesia. Su propósito es servirle a Dios. Su propósito es servirle a alguien más. ¿Está dispuesto a hacer eso? Porque no tiene sentido correr hacia el altar, hacia los reflectores, pararse ahí enfrente, que alguien te escuche hablar lo que tú tienes que decir, cuando tus palabras no tienen ningún peso de lo que vas a decir. Cuando lo que dices no va a crear nada en nadie porque tú no entiendes y no comprendes el proceso de aquello. Por eso hoy tenemos una generación que habla de cosas que nunca ha vivido y te dice cómo ellos creen que se debe hacer, pero no lo han hecho. Te dicen cómo realizar algo que ellos no han alcanzado, que nunca lo han hecho, que nunca lo han intentado, y te dan palabras vacías. Y por eso tenemos otra generación que vive frustrada y no alcanza nada, por causa de que de la manera que quiere alcanzarlo es de la manera equivocada. Porque hoy escuchas mucho el yo personal, el yo, mi vida, yo soy el que tengo que hacerlo, pero no escuchas acerca del sacrificio de lo que tienes que entregar. Nos gusta ver en las redes sociales la gente que vive en esas casas grandes, en los carros lujosos, pero no ves el sacrificio que hubo a las 5 de la madrugada, la negación que hubo detrás de aquello. Nos gusta la otra parte. El problema, repito, de aquello es que hay una generación que está diciendo o hablando de otros y no de lo que está pasando en su vida. No nos vayamos muy lejos, vamos a la familia. Estamos hablando de lo que nuestros hijos pueden alcanzar y queremos que lleguen cuando tú no te has desafiado a alcanzarlo. Quieres que ellos lo hagan, pero tú no estás dispuesto también a hacerlo. Quieres que ellos alcancen muchas cosas, pero ¿por qué te rendiste tú ahora? ¿Por qué dices que no puedes hacerlo? ¿Por qué no le crees a Dios y comienzas a caminar y te niegas a ti mismo a doblegar tus acciones, a doblegar tu ego, tu orgullo, para poder también alcanzar aquel propósito que Dios tiene con tu vida? Porque nos gusta decirle a los demás, hagan tal cosa, pero no te gusta a ti a veces hacerlo. Entonces, si no estamos dispuestos a aquello, difícilmente nosotros vamos a poder alcanzar esa satisfacción de haber alcanzado el propósito de parte de Dios para nuestra vida. Podrás pararte acá arriba, pero te vas a sentir insatisfecho con tu propia vida por causa de que detrás de eso no hay ningún peso. Podrás llegar a la posición más alta, convertirte en el mayor empresario, volverte la persona con más títulos y masterados de toda tu vida, pero tan vacío y tan sin sentido tu vida por causa de que detrás de eso nunca hubo un propósito claro, nunca hubo una entrega clara de lo que tenías que hacer, porque no es fácil. ¿Sabes? La historia de la gente que triunfa, que se convierte en referente, tú las lees la mayoría de los que se convierten en referente, que marcan,
que apasionan a otros a continuar. Hablan acerca de gente que vivía en limitaciones, que tenían pobreza, que estaban limitados económicamente, que no tenían familia, que habían vivido la que firma los billetes estadounidenses que tú y yo nos gastamos cada rato. Vivió en una extrema pobreza, abusada y todo lo demás. Tuvo muchas cosas, limitaciones que tú puedes ver en ella. Y ella tuvo toda la opción, siempre yo digo, de haberse dicho a sí mismo, por causa de mi pena, por causa de lo que he hecho, nada puedo alcanzar, nada podría lograr. Pero no, se desafió, se plantó un propósito en su corazón y dijo, necesito alcanzar aquello, necesito convertirme en un referente, porque ellos no crecieron con el afán solamente de hacer plata, crecieron con un propósito en su corazón, cambiar el destino de sus familias. Dijeron, hasta aquí nosotros vivíamos en pobreza, mi familia fue pobre, no, ya no, yo me voy a levantar, a comenzar a ejercer, a cambiar. Ellos avanzaron, porque tú podrías decir, también hay muchos en el mismo escenario. La diferencia está en con qué corres, cuál es tu propósito hacia el que estás corriendo. Eso te va a dar motivación, porque en el transcurso de caminar ese propósito, tú sí vas a ver resultados. Pero cuando no hay un propósito, tú no alcanzas a ver lo que Dios está haciendo ya con tu casa y tu familia. Porque el hecho de que tú te levantes, hablando de los papitos acá, el hecho de que tú te levantes con integridad, con obediencia, con sacrificio, con esa lealtad, con esa integridad, a hacer las cosas por tu hijo, de esa manera justa, siendo justo con tu casa, a hacerlo mañana, tú hoy podrías decir, nada estoy haciendo, pero aquellos que hacen eso de manera íntegra, con un corazón sincero y haciéndolo de manera correcta, si ustedes ven hacia atrás, van a poder ver que hacia adelante han cambiado mucho ustedes. Porque si miras hacia atrás te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que antes no tenías, que antes tus hijos no hacían, pero que hoy ellos las están haciendo. Y podría frustrarte y decir, nada he hecho. Sí has sembrado. Sí has estado sembrando un cambio en tus hijos. Lo que tú antes no pudiste lograr, ellos lo están haciendo ahora y lo están logrando. Están alcanzando aquello. Por eso es importante que tú puedas comprender que nada de lo que muere en obediencia será olvidado. Todo lo que dejas con amor será sembrado en tierra fértil. Todo lo que tú hagas con amor siempre va a tener un resultado. El sacrificio, las enseñanzas que nuestros padres nos han dado, el ejemplo, son lo que hoy algunos tenemos el resultado de poder caminar y avanzar. Hubo sacrificio detrás de aquello, hubo ejemplo detrás de aquello. Entonces siempre va a haber un legado que se queda y caminar hacia eso siempre va a ser incómodo, no va a haber comodidad, pero siempre va a haber un resultado. Iglesia, creámosle a Dios por el propósito que Él estableció en nuestra vida. Yo quiero que usted entienda que toda la negación que ha tenido hasta este momento, que todo lo que ha tenido que sacrificar, entregar por amor a Él, no fue en vano. Y lo que hoy usted esté dispuesto a sacrificar por amor a Él hacia adelante, tampoco va a ser en vano. Siempre va a tener un resultado. Siempre. Y el camino para llegar al propósito siempre va a ser el sacrificio. No puede llegar a un propósito si no está dispuesto a caminar por el sacrificio de la vida, a caminar por esa línea. Si usted cree llegar a eso, imposible. Si usted busca un atajo, no va a tener esa satisfacción de haber llegado a aquello. No es lo mismo haber corrido con un fin, con una meta, con un propósito hacia aquel lugar, a tomar atajos para llegar a aquel lugar sin propósito. Porque el que tenía un propósito en su corazón va a tener una satisfacción que aunque le costó, lloró, peleó, se lastimó, en el camino tuvo muchas ganas de abandonar todo y dejar botado todo. Cuando llega a esa meta, a ese propósito, va a sentir que alcanzó el cielo, que topó, que lo logró. Pero aquel que quiso llegar a eso y tomando atajos, queriendo hacer las cosas de manera equivocada, se va a dar cuenta que va a estar vacío por una razón. Porque el que toma caminos diferentes al sacrificio siempre va a hacer que alguien más se sacrifique por él. Y eso pesa en el alma. Porque todo propósito, todo lo que alcances, siempre tuvo un sacrificio detrás de aquello. No fue tuyo, alguien más lo hizo. Porque de ese puesto que tú te ganaste quizás al relajo, sin esfuerzo, alguien más tuvo que negarse y sacrificarse por eso. Por eso, aunque te sientas ahí en ese trono y estás en ese lugar, no vas a sentir la satisfacción de haber encontrado un propósito en tu vida. Busquemos el propósito de aquello.